Buenas tardes, amigos de Hoja Blanca. Aquí seguimos, infatigables, no nos agotamos, no nos cansamos con nuestras entrevistas pandémicas. Pero es que además hoy tenemos una invitada de súper lujo. O sea, no podéis imaginar lo feliz que estoy, lo contento que estoy. O sea, de estos días que te vienes arriba, yo ya hoy mido 1,90 por lo menos, porque estoy súper contento de tener, ya lo podéis ver en pantalla, a Irene Vallejo, que es una de las autoras del momento y en fin, yo creo, podríamos decir, una de las estrellas más rutilantes que tenemos ahora mismo en el panorama literario y en las librerías, desde luego. Irene, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues encantadísima de estar a vuestro lado y poder tener esta conversación, claro que sí. Bueno, yo quiero empezar agradeciéndote de verdad estos minutos que nos dedicas porque me consta, solo por el trabajo que he hecho de documentación, la cantidad de entrevistas que has tenido que conceder en las últimas semanas, lo que tienes pendiente porque, como hablábamos antes, estás con el proceso de promoción del libro ya fuera de España, con las primeras traducciones y bueno, pues que hayas tenido esta amabilidad de dejar un hueco para una pequeña librería como es Hoja Blanca, pues bueno, nos llena de mucha alegría y yo quiero empezar siendo agradecido en ese sentido. Así que muchas gracias y esperemos pasar un rato entretenido, como hasta ahora creo que lo han pasado todos los que han estado aquí. Bueno, Irene, para quien no la conozca todavía, que es posible que haya alguien que no la conozca, es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Zaragoza y Florencia, es mania, es aragonesa, es escritora y es articulista. Yo tengo que decir, voy a empezar además tirándome al barro de muy mala manera, que cuando me llegó el libro de Irene Vallejo a la librería, yo francamente no sabía quién era Irene Vallejo. Yo lo reconozco. Mm, El libro me cautivó rápidamente porque quien le tenga ya en su casa o quien le haya tenido en sus manos es una edición maravillosa. La portada, la rugosidad de la tapa, el papel, o sea, la edición era maravillosa, pero yo no sabía quién era esta mujer. Lo que pasa es que los que me conocéis sabéis que me encantan los libros que hablan de libros. Y claro, un libro que habla sobre la invención de los libros en el mundo antiguo, pues tenía que leérmele. Y la verdad es que no la conocía antes de tener el libro en mis manos, pero me ha cautivado y me tiene totalmente, lo hablaba hace unos minutos con Elvira, con mi jefa, me tiene totalmente cautivado. Así que enhorabuena, porque en la librería llevamos ya vendidos, Irene, más de 100 ejemplares. Que esto, o sea, en general, aquí es un bestseller, vamos, un bestseller evidentemente, pero para nosotros es un superventas, pero además en un género tan difícil y tan, entre comillas, poco comercial como es el ensayo, y el ensayo literario además. No sé, ¿eres consciente de lo que está pasando? ¿Todavía piensas que esto es un sueño? Pues en algunos momentos sí, sí que pienso que me voy a despertar o que de alguna manera he invadido la vida de otra persona que no es la mía y van a volverme a echar a la antigua vida que yo llevaba, porque la verdad es que yo hasta este libro que ha publicado Siruela siempre me había movido en el ámbito de las pequeñas editoriales independientes y bueno, pues además llevaba esa vida que era la de ir de biblioteca en biblioteca, de instituto en instituto, dando charlas, cogiendo el coche, recorriendo kilómetros por las carreteras, así como los músicos que van a dar conciertos, ¿no? Por la noche y que se meten en el maletero los instrumentos y van ahí dando sus espectáculos como cómicos de la legua, ¿no? Entonces es que esa era mi vida y por eso yo tengo un especial cariño a lo pequeño, ¿no? Y a lo independiente y por eso también el placer de estar aquí esta tarde charlando contigo bueno, y expresando también ese amor a esas iniciativas que durante tanto tiempo pues han sido también el mundo al que yo pertenecía, ¿no? Y el ámbito y el hábitat en el que yo me movía. Así que por ese lado, pues muy feliz y comprendo perfectamente que no me conocieras cuando llegó el libro porque era una autora hasta ese momento de dimensión local bueno, pues muy andariega por los caminos y por las carreteras, eso sí, Uh-huh. pero había caminado muy pasito a pasito y los libros habían tenido
una repercusión pues pequeña, que es lo que yo esperaba del Infinito en un junco, vaya. De hecho, creía que interesaría a un público muy restringido. ¿Qué se puede esperar escribiendo un ensayo? Pues bueno, ya sabemos lo que en general sucede con los ensayos respecto a la narrativa. Así que yo estaba convencidísima de que iba a ser un libro para 3 o 4 lectores. Y de hecho, cuando lo escribía, pues mi finalidad principal era el juego con los géneros, precisamente. Y dije, Ujú, bueno, si no tiene muchos lectores, algo aprenderé con el experimento. Y me apetecía moverme en esos territorios fronterizos entre la narrativa, que había sido pues mi trabajo hasta ese momento, escrito ujú, novela, libro infantil, libro juvenil, y llevarme todo ese bagaje, esa mirada al género del ensayo y a ver qué resultaba, pero con esa sensación de experimento, un poco lúdico, bueno, pues ponerme un poco a prueba a mí misma y ver cómo podía resultar un ensayo narrado, ¿no? Un ensayo de ujú. aventura. Eh, Antes tenías pocos lectores, pero ahora, no sé, las últimas datos que tenemos ya hablan de más de 200.000 ejemplares vendidos en España, más lo que se vaya a vender fuera de España. O sea que el experimento, desde luego, ha sido todo un éxito. Antes de empezar a hablar de libros, sí que quería hacer una pequeña reflexión, porque en el ensayo en varios momentos hablas de la convergencia entre el libro de papel y el libro en formato digital, ¿no? Y la gente que vaticina sempiternamente que el libro papel terminará desapareciendo. Y tú he leído una frase tuya en la que dices que cuando hablamos del libro en papel y del libro digital o de ese formato, que el error consiste en pensar en términos competitivos y excluyentes. Y es que yo quiero contar a los amigos de Hoja Blanca cómo he preparado yo la entrevista. Me he empapado, no sé, me habré leído 15 o 20 entrevistas de Irene. O sea, me he pasado un fin de semana, de verdad que no os pueden imaginar. Y yo creo que he hecho un buen trabajo de lectura gracias, está mal que lo diga un librero, pero la vida es así, a mi lector digital. Yo tengo un lector digital, lo siento, nadie es perfecto. Y yo lo que he hecho ha sido hacer esa selección de entrevistas, porque había muchísimas, y he ido seleccionando las que me parecían que eran más interesantes, y gracias a una app las podía pasar luego al lector digital, y luego tranquilamente, una vez que la había sincronizado, en el sillón con el cuaderno al lado, podía leerme una detrás de otra, y no tenías que estar leyendo en la pantalla del ordenador, que para mí es más incómodo, ni necesitaba internet. Es decir, para mí, por ejemplo, ese trabajo digital, ese lector digital me ha facilitado mucho la tarea de preparar esta entrevista. Y sí que comparto con Irene esa impresión, ¿no? No es una batalla en la que tenga que haber un ganador y un perdedor necesariamente, ¿no? Puede ser que los dos triunfen. Bueno, es que nos gustan tanto los apocalipsis y yo ya comprendo que a esto le tenemos mucha afición y es muy divertido, ¿no? Imaginarse allí el caos y la desaparición y la catástrofe. Y bueno, esto llevamos diciéndolo generaciones y generaciones con respecto a los libros y nunca se cumple. Pero bueno, la gracia está en imaginárselo, ¿no? Y en saborear la imagen ahí del desastre y de la catástrofe. Lo curioso es que ahora, cuando llega una catástrofe de verdad, que es esta de la pandemia, los libros han tenido mejor acogida, ¿no? Los barómetros de los índices de la lectura dicen que hemos dedicado más tiempo que nunca, o sea que tanto tiempo aquí pronosticando que los libros se acababan y cuando llega la catástrofe resulta que resurgen. Pero sí, a mí es que me sorprende que siempre veamos estos dualismos, ¿no? O sea, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿Al libro electrónico, a la pantalla o al libro de papel? No, no, o sea, yo creo que no es así, que tener más formatos es tener una experiencia de lectura más rica, más posibilidades, más opciones, que yo creo que todos somos ambidiestros y vamos y leemos una cosa y leemos otra y leemos en pantalla y leemos en libros de papel y no elegimos, sino que disfrutamos de más opciones y eso yo creo que hay que considerarlo una ventaja y un enriquecimiento. Hay muchos contextos y situaciones en las que nos vienen muy bien, como tú has dicho, las pantallas y los lectores
y otras en las que pues preferimos regalar un libro, tener la dedicatoria de un autor, el papel, la torre de libros en la mesilla, esa que se nos cae encima cuando estamos en la cama. O sea, que son cosas distintas. Hay libros que queremos tener y otros libros que queremos almacenar y ya está. O sea, no es ningún problema. Es maravilloso, tenemos nuestros libros en casa, pero nos vamos de veraneo con Kindle o con una, ¿no? Toda una colección, una biblioteca entera de libros sin que pesen en la maleta, pues perfecto, maravilloso. La gente que tiene problemas de visión y así aumenta el tamaño de la letra, pues puede leer gracias a las tecnologías. En fin, quiero decir que no hace falta elegir en absoluto. Y además, yo como historiadora de los libros, bueno, esto es lo que se llama la codicología, ¿no? Ujú. Em, ya he analizado otros periodos en los que han convivido distintos formatos y en la antigüedad esto pasaba, ¿no? Había rollos de papiro, había libros de páginas de pergamino, como los de, bueno, los libros de páginas, los códices son los que ahora Ujú. conocemos, y convivían también con las tablillas y no había ningún problema, cada uno se especializaba, tenía un poco su ámbito y se podía pues eso, disfrutar de distintas opciones y eso no es un problema y desde luego no exige que seas de un bando y que te alíes y que odies y aborrezcas todos los demás. No, o sea, es una ventaja. Yo creo que hay que verlo así, como una ventaja. Y además, yo insisto en que los lectores tienen muchos, ¿no? Se inspiran constantemente, tienen una relación creativa con los libros de papel, ¿no? Porque al final Sí. intentan reproducirlos lo más posible, incluso ¿no? Sería innecesario que hiciéramos ese movimiento de pasar hojas, ¿no? O de que se oyera el ruidito de la hoja pasando, y sin Ujú. embargo se han creado tecnologías para reproducir esas mismas sensaciones y bueno, y al mismo tiempo creo que también los libros de papel se han beneficiado de la existencia del libro electrónico porque eh, muchas editoriales han sido conscientes de que tenían que hacer más placentera la experiencia estética para competir con el libro pragmático, que es el electrónico, ¿no? Y entonces Ujú. ahora tenemos unos libros mucho más bonitos de lo que teníamos antes, libros con mejor papel, muy bien diseñados, con ilustraciones, con cubiertas, ¿no? Con tipografías, o sea, nos hemos hecho más conscientes de que el libro de papel tiene que ser atractivo para deslumbrarnos ¿no? Y para que necesitemos tenerlo por la experiencia sensorial. Entonces, Ujú. bueno, pues ahí hay como intercambios en doble dirección que enriquecen a uno y a otro. Y a lo largo de la historia, además, los libros han sido modelo para las nuevas tecnologías, los libros tradicionales, estos que piensan que no llega una nueva tecnología y barra todo lo anterior, ¿no? Los libros han estado constantemente dando ideas y transformando la evolución de los ordenadores y de la informática, incluso están en el origen de Internet, o sea que no es algo que podamos borrar como si en una lista ya elimináramos un elemento Ujú. superfluo, sino que siguen constantemente dando ideas e inspiración a lo más novedoso. Así que bueno, yo no creo que tengamos que elegir, no creo que vaya a desaparecer el libro de papel, tampoco el electrónico, van a convivir y no hay que disculparse en absoluto por utilizar los dos y por estar aquí felizmente promiscuos. Nos vamos a la cama con los dos tipos de libros y no estamos siendo infieles. Y además, yo es que lo hago, o sea, bueno, me he dado cuenta, le doy entrevistas que compartimos muchas manías, pues la de ir a cualquier parte con un libro, tener libros Mm, apilados en las mesillas, y yo, por ejemplo, decir que soy de leerme 2 o 3 libros a la vez, pues a sí. veces eso, me leo un par de capítulos de uno en papel, luego me paso al digital, a lo mejor si ya se ha acostado mi mujer y ya, anda, apaga la luz y tal, que puedes leer de noche, en fin, que lo que tú dices, o sea, es como una especie de concupiscencia ahí, Claro. literaria, ¿no? Que yo creo que hay que saber aprovecharla, ¿no? Pero es Sí, cierto aquí también. nos montamos unos tríos, ¿no? Con libro de papel, libro de electrónico al mismo tiempo, pasando de uno a Ay, otro, ay, ay, ay. juntos, pues claro, y todo por el placer. ¿Para qué vamos a elegir si lo podemos tener todo? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. De todas maneras, tengo que decirte que yo creo que el Instituto en un Junco, miro aquí,
giro a mirar porque tengo el libro al lado. Sí que es un libro que de alguna manera no es igual leerlo en papel que leerlo en digital. Yo tengo varios clientes en la librería, cuando me hablan del libro me dicen que lo tienen subrayado ya hasta el infinito, valga la redundancia, ¿no? Porque es que prácticamente, esta mañana me decía una, es que abras el libro por donde hablas, hay una frase que te apetece subrayar. Y yo creo que esa idea, ese momento en el que coges un lápiz y subrayas una frase de las muchísimas brillantes que hay en el libro, por mucho que también se pueda hacer en el formato digital, no sé, no acaba de tener ese, es decir, tú coges el libro en la mano y rápidamente en cuanto lo empiezas a ojear, dices, madre mía, si es que esto está lleno de notas, percibes ese, ¿cómo diría yo? Ese trabajo, esa inmersión de lector totalmente en el libro, cosa que en el digital, quieras que no, pues esa sensación es diferente. No digo que sea mala ni negativa, pero yo creo que es diferente. Y además digo que tu libro, ha habido otros momentos que lo he leído en papel, momentos que lo he leído en digital, y al final lo he terminado leyendo en papel porque me gustaba más leerlo en papel, cosa que no me ha pasado también con otros libros. Ujú. Qué bien, qué bonito. No sé, es que a ver, ahora que estábamos hablando aquí ¿no? de lo corporal, pues hay que reconocer que los libros de papel los tocas, ¿no? Los miras, los oyes, de alguna manera los saboreas y eso tiene su encanto. O sea, no, hay que reconocer que hay un tipo de inmersión sensorial con los libros de papel que no tenemos con las pantallas. Y bueno, pues es fantástico. A mí es que me encanta toda esa dimensión, ¿no? A mí me gusta tocar las páginas, el gramaje del papel, ¿no? O sea, todos esos rituales alrededor de un libro, cómo escribes tus notas allí con tu propia caligrafía, ¿no? Cómo apuntas cosas, ¿no? Lo que metes dentro de un libro y luego después de los años te encuentras allí una fotografía, una entrada de cine bueno, o cualquier tipo de recuerdo, ¿no? Algo que anotaste, algo que te salta desde el pasado y de repente te aborda desde dentro de un libro, que es una cosa muy Es divertida. una Además, especie sí, contenedor de recuerdos también, ¿no? Ahí va sí, incluso metiendo. para los historiadores, ¿eh? Hace poco estuve en Salamanca y había precisamente una exposición de cosas curiosas que se había encontrado en libros del siglo XVIII, XIX, ¿no? Y eran interesantes, por supuesto, además de anotaciones Ajá, personales y cosas. Había billetes, gente que se deja dinero sí, dentro de sí. los libros como marca páginas, o a lo mejor para guardarlo y luego se olvida de en qué libro lo tenía y ahí se queda el billete para siempre, ¿no? Olvidado y Ujú. no lo puede recuperar. O bueno, había cosas más llamativas y curiosas como preservativos decimonónicos así dentro de los libros. Madre mía. Pero quiero decir que se encuentran cosas curiosas, postales, objetos que Ujú. a su vez se convierten, ¿no? como en náufragos de su época que han encontrado allí una Alguien. isla en el libro y han sobrevivido. Entonces, bueno, quiere decir que el hecho de que sea un objeto tiene muchas consecuencias. Es algo que tocas, que abres, donde escribes, donde tienes una dedicatoria, donde no, que puedes, no sé, una flor, la metes dentro para secarla. Quiere decir Ujú. que las sorpresas aguardan en los libros y tiene esa parte, ¿no? El niño o el perro te rompe una página y la pegas y la restauras así amorosamente y luego te lo encuentras y te acuerdas de aquel día, ¿no? Y de Sí, cómo sucedió. Bueno, pues ahí los libros de papel yo creo que se viven más, sí. se respiran, tienen aromas, tienen recuerdos entre las páginas y además que ha habido varios trabajos de universidades, ¿no? Donde se ha demostrado que recordamos mejor lo que leemos en libros de papel que lo que Ujú. leemos. Y no solo nosotros, que incluso los nativos digitales, no es una cuestión de edad, es Sí. una cuestión neurológica. O sea, cuando nos sumergimos sensorialmente en algo, lo recordamos mejor. Cuantas menos sensaciones asociemos a eso, es más difícil recordarlo. En un libro de papel, yo cuando estudiaba los exámenes, me acordaba hasta de dónde estaba, ¿no? En qué parte de la página Claro, estaba el párrafo por el que me estaban preguntando, sabía si era arriba, abajo, en página par, en página impar. Esto con el libro electrónico no pasa, claro. porque no hay esa sensación de espacialidad, que es así como funciona la memoria. Yo, Entonces hay que saber eso, que cuando leemos un libro en papel nos queda mucha más huella
que cuando lo leemos en la pantalla. Pues, no, quiero decir, es una ventaja Sí, sí, más. exactamente, es una Pero característica. nosotros decidimos libremente Ujú, y los libros electrónicos tienen otras ventajas y es cuestión de ir decidiendo en cada momento. Yo creo que no hay ni que tener ninguna idolatría a las tecnologías, de pensar que son necesariamente mejores porque son nuevas, ujú. ¿no? Y porque vienen en el formato pantalla, ni tampoco una especie de amor a la tradición ciego, ¿no? Y sin razonamiento detrás. Pues no, hacemos lo que nos apetece en cada momento, Y ya está. por distintas razones y todas válidas. Ujú. Yo creo que tú lo has dicho antes, es un tema también a lo mejor de pragmatismo, es decir, el libro en papel es más ese, es un objeto, es algo más palpable y el libro digital es más pragmático, o sea, es decir, si te está leyendo un tocho de 1200 páginas, pues es más práctico leértelo en el formato digital que leértelo en papel. Si te vas de viaje, te puedes llevar un libro, no sé, te vas 2 meses de vacaciones, te puedes llevar un libro, pero te vas a llevar 5, 6, 8, pues en fin, que es un uso más práctico, y mientras que el del papel es más, ¿cómo diría yo? Más vicioso, si se me permite la Sí, expresión, sí, ¿no? sí, pero viva el vicio. Además, luego hay que decir también que hay objetos, por lo que sea, hay objetos de los que nos enamoramos y otros no. O sea, por ejemplo, los discos de vinilo y los CDs. Pues es evidente que nos apasionan los vinilos, que tienen esa belleza, ese color, ese diseño, ¿no? Esa Ujú. forma en la que suenan, esas imperfecciones del sonido, de la aguja, ¿no? Todo eso tiene su encanto. Los CDs, no, los CDs realmente, no creo que nadie nunca coleccione CDs como objetos de otra época, ¿no? Al final acaban en los balcones para ahuyentar a los pájaros. O sea, no son objetos que nos despierten, en principio, ¿eh? Digo que luego de todo puede haber en el mundo y hay quien a lo mejor los mira con ojos de adoración, pero en principio no tienen el aura que tienen los Los discos de vinilos. vinilo, ¿no? Y Ujú. esto es así, o sea, hay objetos que lo tienen y hay objetos que no lo tienen. Y realmente los libros, sí, los libros son objetos que han sido valiosos y apreciados y coleccionados y apetecidos durante muchos, muchos, muchos siglos. Y eso, bueno, algo significa, ¿no? No Mm. hay tantos objetos que vengan de época tan antigua y que sigan ahora perfectamente en uso. No hay tantos, ya lo decía Humberto Eco, ¿no? La silla, la cuchara, ¿no? La tijera y poquitos más que tengan tantos siglos y que sigan aquí entre nosotros gozando de buena salud. Y que le dure mucho esa buena salud. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de tu libro, ¿no? Aquí me venía a hablar de tu libro y yo la primera impresión que tengo del libro, tengo varias impresiones, pero desde luego es algo que he leído en varios sitios, es una declaración de amor, yo creo, arrebatadora a los libros, a la lectura, al mundo clásico, a la cultura, pero a mí, más allá de esa declaración evidente de amor, me parece que también es una declaración de amor a tus padres. Porque las veces que lo mencionas siempre parecen transmites esa misión de cuando eres un niño y tu padre o tu madre es tu heroína, tu héroe, esa persona que te protege cuando tienes un problema. No sé, yo cada vez que salen tus padres en el libro, percibo ese amor, ese cariño, ese calor que te dieron, no sé, me imagino esas noches pues leyéndote tu padre la Odisea, y quiero empezar por ahí, porque el Instituto en un Junco, aparte de ser una declaración de amor a los libros, yo creo que es una declaración de amor a tus padres. Y en esta época del confinamiento, en la que todo el mundo nos ha dado por decir que los mayores los queremos mucho, pero los hemos tenido dejados de lado, tú esto lo has escrito antes del confinamiento, o sea, no es decir que te has subido al carro ahora de... Y eso es una cosa que también te quiero agradecer, o sea, sí, porque me parece que también hay un momento en el que hay que dar las gracias a los padres por lo que han hecho por nosotros. En general hay que dar las gracias. Yo creo que es muy sano dar las gracias y que deberíamos hacerlo más a menudo, ¿no? Porque el otro, o sea, el otro se pone contento cuando le reconoces
lo que ha hecho y debemos a dar mucho por supuesto y luego a la hora de la verdad, pues qué importantes son las personas que tenemos alrededor. Ahora nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuando las hemos Ujú, echado de menos. Entonces, efectivamente. sí, sí, mi padre, bueno, ojo que mi padre no me leía la Odisea, me la contaba, o sea, Oh, no tenía un libro delante, él me la iba contando. Yo no sé si de día echaba así una ojeada al libro a ver un poco la chuleta y acordarse, o es que la tenía en la cabeza, fresca y directa, pero me la contaba y a mí, que era entonces muy pequeña, me costó mucho tiempo llegar a enterarme que la Odisea no era un libro de mi padre. O sea, yo creía que era una historia que mi padre se había inventado para mí y que era nuestra, suya y mía, y que el resto del mundo no sabía nada de Ulises, ni de Ítaca, ni de nada, de nada. Y claro, pues luego Es que eso es precioso. Sí, pero Esa sensación es maravillosa. es lo que tienen los libros, a una hora que lo sabemos perfectamente, pues seguimos con esa superstición de que, oye, nos gusta mucho un libro y sentimos que lo han escrito para nosotros y casi como si fuéramos las únicas personas en el mundo que lo hubiesen leído o que lo hubiesen leído así, no disfrutándolo y entendiéndolo hasta el fondo y como si fuéramos los destinatarios de ese libro. Es una cosa curiosa, pero a mí me sigue pasando porque en aquel momento pues yo me lo Mm, creía, la verdad, me creía que era cosa de mis padres, los cuentos que me contaban y que ellos se los inventaban y que los libros que había en casa los habían escrito todos ellos, por supuesto, pues como iba a ser si no. Entonces, bueno, pues fue curioso relacionarse así con los libros, ¿no? Como parte de un juego con mis padres y de algo que ellos compartían conmigo y que yo estaba convencida de que además creaban para mí. ujú. Así que sí, la verdad es que yo creo que no. Si al final acabé estudiando filología clásica, fue por esos cuentos de mi padre de la Odisea antes de dormir. Y muchas veces le decía, tú eres consciente de que me cambiaste la vida esa noche, cuando tú decidiste empezar a contarme la Odisea, tú eres consciente de que me estabas definiendo el resto de mi vida. Y decía, pues no, la verdad. Y yo creo que si hubiera planificado y hubiera dicho, lo que le voy a contar le va a cambiar la vida, pues a lo mejor me hubiera contado otra historia o me hubiera conducido hacia la carrera de Derecho, que era lo que él había hecho y supongo que quería que Ujú. estudiase. Pero bueno, ya ves, es lo que pasa con los hijos, que les dejamos huella, pero no como queremos y no lo que habíamos planificado, sino otra cosa totalmente distinta. Entonces sí, mi padre me cambió la vida aquella noche y yo creo que si soy escritora también es por esos cuentos, por esas historias y porque mis padres además eran muy libres con los relatos, le ponían mi nombre a los personajes de la historia que me estaban contando, cambiaban el escenario y decían que todo sucedía en Zaragoza para acercármelo o en los lugares en los que nosotros habíamos estado juntos y a veces detenían la historia y me decían, a ver, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a acabar esta historia? Acábala tú. Y así me hacían dar el salto de oyente a narradora, ¿no? Ujú, Y me estaban animando a continuar las historias e inventarme yo mis propias alternativas. Así que, en fin, finalmente creo que este oficio lo amé gracias a ellos y por eso mismo, pues al escribir es imposible que no lo recuerde, ¿no? Que no recuerde esos ratos en las librerías cuando mi padre hacía esto que yo llamo minería de libros, ¿no? Iba allí a las librerías de viejo y empezaba a rebuscar haciendo hoyos en los libros que estaban como unos encima de otros y había que ir sacando y haciendo agujeros para llegar a los demás abajo y conseguir sacarlos. Y bueno, pues un poco ¿no? Todo ese mundo de los libros en el que me iniciaron ellos y ahora lo tengo unido, o sea, no he ujú. podido escribir un libro sobre los libros Sin sin hablar de recordar ellos. a ellos y además todo se ha convertido en una forma de agradecimiento Mm. por haberme traído hasta aquí. Yo creo que si tenías en algún momento tenías la sensación de que tenías una deuda pendiente con tus padres, yo creo que con el libro has saldado buena parte de ella, ¿eh? Ya no entro en otras cuestiones, pero yo creo que es un libro eh, que a un padre le gustaría leer o a una madre le gustaría leer de su hija o de su hijo, ¿no? Eh, Cuando la gente me viene a la librería y
me preguntan por el libro, o a veces que yo lo he recomendado sin que el cliente me pida abiertamente un ensayo, que no es algo muy habitual, y tengo que dar esos argumentos de venta, aunque la expresión puede sonar un poco extraña. Yo les insisto mucho en que es un libro que, que se lee, que pide leerse con tranquilidad, con sosiego, con calma. Yo les hablo a la gente, algunos me miran como diciendo, este tío se ha vuelto loco, del efecto relajante que me produce. O sea, yo le he leído por las noches y haya sido el día bueno, malo, regular, me acostaba tranquilo porque el libro me calmaba, me sosegaba, era estos libros que te apetece leer además tranquilamente, no con el ansia de querer pasar página como cuando estás leyendo una novela policíaca, ¿no? Y luego, pues este fin de semana, buscando en unas entrevistas, leo una frase tuya en la que dices, mi intención era que el lector sintiera las frases susurradas al oído, como una confidencia, una voz amiga. Digo, coño, si es que así es como me he sentido hoy un montón de noches. Es decir, alguien que me estaba susurrando al lado todo lo que yo estaba leyendo. ¿Cómo Ujú. se hace esto, Irene? Esto es magia. Pues me encanta la definición, porque sí que es verdad que nació un poco como libro ansiolítico, ¿no? Para mí misma, que lo escribí en un momento personal muy duro Uh -huh. y yo necesitaba que esos ratos de escritura fueran ratos de alivio y de tomar energías y un poco como mi recreo, ¿no? Y eso significaba para mí el libro. Entonces, hacía un esfuerzo muy grande para que a mí me sirviera para tranquilizarme y para domesticar la angustia. Uh -huh. Y no sé si algo de eso tiene que ver. Y luego volvemos otra vez a la cuestión esta de la oralidad. Sí. A mí me interesaba mucho ese juego precisamente de trastocar las expectativas. Cuando tú te encuentras con un ensayo, lo primero que esperas es como una voz muy distanciada, muy objetiva, Uh -huh. fría, que no aparece, que no se involucra en el discurso, ¿no? Y como que si tú le das toda la importancia a los hechos y la voz que conduce el ensayo se da un paso atrás y se oculta un poco en la penumbra, ¿no? Y a mí me interesaba hacer precisamente lo contrario. Yo quería crear una sensación de proximidad enorme. Y para eso, pues... me inspiré precisamente en las herramientas de la oralidad y contacté con unas narradoras orales, una asociación de, narración, de narradoras orales a las que vi en sus espectáculos. Les pedí un poco que me explicaran cómo se conseguía ese efecto, ¿no? Qué herramientas, qué técnicas había que utilizar cuando te enfrentas a un público presente, ¿no? Que está escuchando tu historia, cómo lo entretienes, cómo lo mantienes cautivo de tus palabras, qué tipo de recursos utilizas para que te sientan cerca y para subrayar, ¿no? esa continuidad del relato y esa cercanía. Y entonces, bueno, pues al final eh, tampoco es nada misterioso ni un gran Uh -huh. descubrimiento, pero hay ingredientes muy importantes, pues ese de una voz que a veces rompe la cuarta pared y te habla de tú, ¿no? Esto es muy típico de la oralidad. Muchas veces el que está contando una historia directamente se dirige a quien le escucha y dice, vosotros, ¿qué pensáis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo no? O cuando están los niños en un espectáculo teatral y constantemente los personajes se dirigen a ellos, ¿no? Uh -huh. Y el sentido del humor es muy importante para romper esa distancia, ¿no? Y muchas veces la ironía, un tipo de sentido del humor que es más bien de crear cierta complicidad, no tampoco de reírse de nadie, sino intentar, bueno, pues ver un poco las contradicciones de los personajes que aparecen en el libro y las nuestras propias proyectadas en las suyas, ¿no? Y ser un poco capaz de mirar con cierta distancia incluso la antigüedad, que la tenemos tan idealizada y tan en el pedestal. Y bueno, que además a mí me gustaban mucho los tebeos de Asterix y Obelix, pues es que alguien que ha leído Asterix y Obelix tampoco ya se puede tomar excesivamente en serio a los antiguos, ¿no? Y un poco también esa sensación de compartir experiencias, ¿no? Pues desde las más personales mías que aparecen en el libro hasta este tipo de manías que compartimos los que leemos. Por ejemplo, esta tan absurda de empeñarnos en saber que está leyendo un desconocido en el autobús, en el metro, en el tren, ¿no? Y porque allí Eso, nos contorsionamos y hacemos cosas extrañísimas. somos almas gemelas.
cuando es que además no tenemos ninguna razón, o sea, ¿qué más nos da? Si yo no soy nada cotilla con la vida de los demás, ¿qué me importa lo que está leyendo una persona? Oye, pues como esté en un autobús o en un metro, ya ahí me tienes disimulando, pero mira, haciendo ojo, ¿no? Intentando Yo, echarle una foto con el móvil a ver si, si si me permite, yo en la playa a mí no me han partido la cara de milagro, porque igual es ver a alguien que está leyendo, entonces tú te empiezas a acercar por allí a ver qué libro es, si ya lo tienen forrado encima, ya te llevan todos los demonios porque no puedes aportar, tienes que acercarte más todavía y digo, un día va a venir alguien y me va a decir, oye tú, ¿qué haces aquí? Tal, no sé qué, o sea, es que es cierto, es como algo que quieres saber qué es lo que Sí, está sí, leyendo el tío sí. que está al lado. Y además es que, o sea, que no, a mí me da igual, se quiere decir, yo, a mí no me, o sea, no soy cotilla con las vidas ajenas, pero eso concretamente, y como no me puedo enterar, me da una rabia y no lo puedo soportar. Y eso es, pero somos mirones, pero mirones muy especializados, porque no nos Ujú. importa la persona que está leyendo Sí, el sí, libro, nos es lo importa único el que libro, nos interesa de ella, yo creo, el el libro que libro. está leyendo. Ya te sueltan un bofetón y no, oye, yo no estaba mirando a tu chica, solo quería saber el libro que leía, ¿no? No, no. Pero quiero decir que son cosas absurdas, pero que compartimos los del clan de los lectores. Entonces, bueno, ir buscando como esas anécdotas, esas complicidades y hacer que formen parte del libro y que sea un libro fluido, divertido, que se lea con interés, que esté lleno de aventuras, que busque constantemente las conexiones con el presente y con lo que somos, que hable de cosas pues que es un poco marcianas en un libro, en un ensayo sobre los libros, como los tatuajes, ¿no? Hay una parte toda dedicada a los Ujú. tatuajes, al graffiti, a cultura popular, lo relaciono con el cine contemporáneo, entonces, quiero decir, aquí está Tarantino, al mismo tiempo que estoy hablando de Aristóteles, pues que, o sea, quiero decir, con ese sentido de fluidez y de que todo el mundo está invitado a esta fiesta. O sea, no es para especialistas, no es un libro para especialistas, no es un libro para filólogos, es un libro para gente que disfruta. Y Ujú. ese es el objetivo, ¿no? El placer. Porque yo creo que en esto de la lectura por mucho que digamos, y yo misma lo he dicho en el manifiesto de la lectura que he publicado hasta ahora, ¿no? Las muchas ventajas y beneficios que tiene leer y que si nos volvemos más empáticos y que si tenemos mejor vocabulario y nos expresamos mejor y que favorece la educación y que tienes mejor rendimiento escolar y todas esas cosas, vale, sí, eso está muy bien, pero solo funciona si lees por placer. Y esto es lo que me encanta de los libros. O sea, todas las demás ventajas tienen un requisito previo que es que tienes que disfrutar del Sí. libro. Si no disfrutas del libro, todo lo demás no lo consigues, lo siento, pero no, porque si estás leyendo por obligación, ni te fijas en las palabras, ni vives con los personajes, ni te pones en su piel, ni nada, nada. Lo Ujú. único que tienes es ganas de cumplir el expediente, ¿no? Entonces es muy bonito leer te dé tantas ventajas, pero lo que tienes tú que poner de tu parte es el placer. Y eso hay Sí. que reivindicarlo. O sea, esto solo sirve si es placentero. Los que no sean hedonistas, lo siento, pero se lo No, pierden no todo. funciona. No, Claro. mira, me adelanta una de las preguntas que tenía preparada, ya que comentas esto. Igual, una frase tuya es que abrir un libro es un acto de libertad que no se debe imponer. Hay una frase de Daniel Pennac, el autor francés, que dice que el verbo leer no soporta el imperativo. Entonces yo ahí te pregunto, Irene, ¿cuál es el camino para que las nuevas generaciones descubran este placer del que estamos hablando, de la lectura? Porque claro, si nos oyeran dirían, estos dos zumbaos, ¿de qué están hablando? Porque es que están flipando con lo que están hablando aquí de los libros, la lectura, las aventuras, no sé qué, pero algo no estamos haciendo bien porque ahí parece que hay una especie como de vacío generacional, ¿no? Hay un momento en el que parece que la gente se desconecta. Entonces, dado que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no se puede obligar a nadie a leer, un libro tiene que leerse por placer, mm, ¿qué estamos haciendo mal o qué habría que hacer para intentar eso? Que la gente que no ha sido capaz de descubrir todavía el inmenso placer que produce tener un libro en las manos, pasar las páginas y meterte en el papel de Jim Hawkins o en el de Tom Sawyer, puedan descubrir esa magia, ese misterio. Bueno, a ver, hay que partir de la idea de que no sirve cualquier libro, igual que uno no se enamora de cualquier persona, si tienes que encontrar el libro y tienes que encontrar la persona, ¿no? Y igual pasa con las películas o con las series, pues unas nos gustan más, otras nos gustan menos. Eh,
Entonces, bueno, esto puede llevar tiempo y vamos a admitirlo, o sea, va a haber gente que no va a leer nunca en su vida y hoy hay muchas otras cosas estupendas a las que puede dedicar su tiempo. Tampoco nos vamos a poner aquí estupendos, si tocan un instrumento, si salen Ujú, a hacer deportes, si viajan, si hacen montañismo, yo qué sé, o senderismo. Hay mil cosas interesantes que hacer con tu tiempo libre, o sea que tampoco tenemos que pretender que todo el mundo lea. Esto no ha sucedido en ningún momento de la historia y no creo que suceda. Hay unas ciertas cualidades que creo yo que están asociadas con la lectura, ¿no? Y tiene que ver pues también con la imaginación, con la fantasía, bueno, con ciertas aptitudes para la soledad, que esto dicho así suena mal, pero da una ujú. libertad enorme ser dueño de tu soledad y no estar necesitado siempre de entretenimientos, de actividades y de compañía. Así es como tú puedes seleccionar con quién estás y cuándo. Y en cambio tienes ahí los libros que siempre son una forma maravillosa, si te gustan, de pasar el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no todo el mundo va a leer, no todo el mundo ha leído a lo largo de la historia. Cuando la gente dice esto de cada vez se lee menos y yo digo, pero cada vez respecto a cuándo, porque es evidente que en el siglo XIX, en el siglo XVIII leía muy poca gente, aunque solo fuera por lo difíciles de conseguir que eran los libros y la poca gente que estaba alfabetizada, o sea, Ujú. por el analfabetismo rampante y por el precio y la dificultad de, si venías de ciertos entornos sociales, de conseguir libros. Pero si es que hasta mis padres, cuando eran pequeños, casi no tenían libros en casa. Y no estoy hablando ya de cientos de años, evidentemente. Sí, sí. Mis padres recuerdan que compraban, y ellos eran muy lectores los dos, pero no tenían libros en casa tan si apenas. Y iban a los kioscos y compraban unos libritos que cuando los leían luego los intercambiaban por otros, lo devolvían y les daban otros, unos libritos así muy, muy pequeños y que ellos dicen estaban siempre manchados de chorizo y de tal. Y claro, porque habían pasado por mil manos. O sea, quiero decir, ¿cuándo? ¿Cuándo se ha leído más que ahora? Es que esa es mi pregunta. ¿Cuándo? Yo tengo la sensación de que no ha habido ninguna época en la que se haya leído más que ahora. Desde luego, nunca había habido tantos libros, nunca había habido tanta población alfabetizada, nunca tantas librerías, nunca este grado de acceso a la lectura, ¿no? Ujú. Entonces, y ni siquiera tanto prestigio de la lectura como tiene ahora, ¿no? Que hay campañas públicas de promoción de la lectura, esto también es relativamente nuevo, ¿no? Así que bueno, no sé con qué época lo están comparando, pero yo creo que la cosa pues siempre ha sido minoritaria, ahora una minoría suficiente para mantener los libros vivos y para producir, bueno, pues esa milagrosa cadena que ha traído la Ilíada y la Odisea desde hace milenios hasta aquí. Ujú. Dicho esto, ¿yo qué hago con mi hijo aquí? Porque a mí me encantaría que mi hijo leyera, por supuesto. Pues yo creo que esto es un poco como el experimento de los perros de Pavlov. Es muy importante que lo asocie a momentos felices, la lectura. O sea, no empeñarse, no imponérselo, no, sobre todo no utilizarlo, ¿no? En estas negociaciones que hacemos constantemente los padres de si te comes el plato, te dejo el ordenador, si haces esto bien, si lees, te doy este premio. Porque la verdad es que educamos de una forma que nuestro sistema de educación es el soborno, es triste decirlo, pero es así constantemente. Si haces esto, te doy esto, venga, come un plato, una cucharada más y te doy lo otro. Bueno, pues en mi casa los libros están fuera de los trapicheos del soborno, o sea, ni es ni se te da un premio ni nada de nada, no, los libros están fuera de todo eso y para mí son el momento feliz y no me importa que leamos una vez a la semana o 3 veces o 5, pero sí es importante que sea un momento que estemos tranquilos, que podamos disfrutar con espíritu de juego, que el niño pueda decir libremente lo que piensa del libro, que él lo elija, lo que leemos cada noche, evidentemente dentro de los libros que tiene, pero yo le dejo elegir, ¿qué quieres que leamos esta noche? Si un libro no le gusta, no le doy la tabarra con él y bueno, le voy dejando que él experimente, nos reímos, contamos chistes, le pido que él lea, ¿no? Que él sea uno de los personajes y lo vamos Ujú. leyendo entre los dos. Yo es que soy muy teatrera y hago mucho teatro, le pongo entonaciones, nos reímos, él está bebiendo agua siempre y se atraganta de la risa mientras leemos. Entonces, bueno, yo intento sobre todo que sea algo que él asocie con el placer. Y Ajá. luego
el placer de la situación creo que acabará convirtiéndose en el placer de leer. O sea, solo el hecho de tener un libro delante, él lo asociará al placer, ¿no? Igual Ajá, que los libros de Pablo empiezan con un estímulo y luego asocian el estímulo a la situación, sí, sí. al objeto, ¿no? Entonces yo lo hago así, yo lo hago de esa manera, pero también asumiendo que si el niño al final no quiere leer, pues que tampoco le voy a obligar, o sea, ¿Qué le que vamos a haga hacer? lo que pueda. Efectivamente. Pero bueno, también es cierto que nos podemos encontrar con los libros en cualquier edad, que sí que hacemos mucho, nos obsesionamos con los niños y con los jóvenes. Y mira, una persona que no ha leído en la infancia y en la juventud, pues a lo mejor se puede encontrar de adulto, pero si a alguien le han hecho aborrecer los libros por obligarle a leer libros que no le apetecían nada, por estos exámenes de lectura, por no sé qué, seguramente ese ya no lo va a volver a intentar porque está escaldado, ¿no? Está Entonces, claro. lo importante es eso, el placer y insistir en el placer y a lo mejor pues hay libros que son clásicos pero que no son los más adecuados para las edades en las que los leen. En cambio hay microrrelatos, no sé, literatura muchísimo más ágil, incluso clásicos, quiero decir que no hace falta irse tan lejos, pero, pero elegir un poco pensando que realmente puede gustarles o puede estimularles y cómo se lo cuentas y dejar que también que ellos opinen y no reñirles si dicen que no les gusta un Ujú, libro. Pues adelante, ¿no? Yo hace poco leí un libro que era muy interesante de un profesor británico que había hecho había organizado como una especie de clubes de lectura con niños muy pequeños, de 4, 5, 6 años, y decía que el experimento había sido muy interesante porque los niños tenían cosas que contar sobre los cuentos que habían leído, o sea, tenían sus opiniones, ellos decían, pues me gusta esto, pues este personaje me ha caído bien, este no, y, y al hablar todos juntos sobre los libros pasaba ese mismo fenómeno que nos pasa a los mayores, que lo veían desde otro punto de vista, les hacía gracia lo que decía un compañero ajá, y lo releían de otra manera, ¿no? Y bueno, pues esas cosas pueden ser interesantes, sí, dejarles sí. a ellos también que opinen. Claro, amigos de hoja blanca, a lo mejor es el momento de poner en marcha el método Vallejo para que nuestros hijos lean. No tenemos nada que perder, en fin. Bueno, volvamos al infinito. Ya lo has dicho también, es un libro multigénero porque es ensayo, pero dentro de ensayo es ensayo literario, ensayo histórico, ensayo de viajes, ensayo cinematográfico, eh, ensayo biográfico, porque buena parte de tu vida está metida ahí en pequeñas cápsulas que nos hacen un poco ver cómo ha sido tu trayectoria vital. Y luego además cuenta un montón de historias, un montón de pequeños cuentos, de pequeñas aventuras. ¿Cómo te las apañas, Irene, para meter todos estos ingredientes tan disparatados, no disparatados, pero tan a lo mejor alejados unos de otros, meterlos en la misma coctelera y que el resultado sea un cóctel que te lo bebes de un trago y dices, dame otro? Bueno, todo estaba muy planificado antes de empezar a escribir. O sea, yo pasé años como reuniendo las historias, los personajes, los momentos históricos que a mí me parecían más apasionantes. Y bueno, pues una vez que tenía el ramillete, la cosa fue organizarlo, ¿no? Y yo me había hecho pues una de estas escaletas como se utilizan Ujú, en la técnica del guión y lo tenía muy planificado, o sea, aquí va este fragmento, aquí voy a hablar sobre las formas que han tenido los libros a través de la historia, aquí voy a hablar de este personaje, aquí voy a contar algo sobre el alfabeto, aquí sobre la oralidad, aquí lo voy a relacionar con un libro contemporáneo, aquí con una revista, aquí va un fragmento, o sea, con una serie, con una película, aquí va un fragmento sobre mi propia vida y el puzzle, ¿no? Que tenía como posits de distintos colores e intentaba que no hubiera demasiados posits del mismo color juntos para asegurarme de la ajá, variedad y todo. Y antes de empezar a escribir la primera línea, yo tenía el mapa detallado de lo que iba a hacer y de cuál iba a ser la estructura y cómo van las digresiones, pero siempre sin perder de vista a dónde iba. Pero claro, por otro lado, yo cuando empecé a escribirlo digo, a ver si esto se sostiene, porque aquí el papel todo lo soporta, sí, pero pero otra cosa distinta es ver si realmente el lector entra aquí y se pierde y dice, pero qué caos es este y qué disparate, o realmente tiene la sensación de que está aprendiendo y descubriendo y divirtiéndose. Entonces yo
hasta que no acabe el libro, no tuve la seguridad. O sea, yo me sentía un poco como, me imaginaba los constructores de iglesias y catedrales de otro tiempo que iban allí Ujú, como hacían su armazón de madera y construían, ponían, colgaban encima las piedras y en algún momento tenían que quitar allí esas cimbras y decir, bueno, a ver, esto o se sostiene o se viene abajo, ¿no? Y el momento es de, uy, ujú. quito aquí los apoyos y a ver qué pasa. Pues un poco con el libro me pasaba eso. Yo también decía, oye, a ver qué pasa. Esto hasta que no se lo ponga delante a algún lector, no voy a saber si esto se sostiene o no se sostiene. Pero tampoco me importaba mucho porque decía, bueno, pues si no aguanta, si ha sido un poco radical, pues bueno, pues aprenderé de los errores y si hay próximo libro, pues el próximo libro aprovecharé toda esta experiencia. Y bueno, como ya te he dicho que era un momento duro, que yo escribía más como terapia y como recreo y como Ujú. forma de mantenerme a flote, pues realmente no estaba ni pensando en la publicación ni en la repercusión que podía tener, que yo me la imaginaba mínima en el mejor de los casos, sino sobre todo, pues eso, hacer este experimento y ver cómo salía, ¿no? Y bueno, porque yo cuando yo daba clases me daba cuenta de que a mis alumnos lo que más les quedaba grabado en la memoria eran las historias, los personajes, las anécdotas, y el experimento era ese, ¿no? Es decir, a ver Ujú. si un libro entero, una historia entera se puede sostener Sostener. solo con personajes, con anécdotas, con relatos, ¿no? Y si todo esto, pues sí, es muy entretenido, pero al final dices, pero no me he enterado de nada. O sea, aquí cuáles son las tesis, cuáles son las ideas. Pues bueno, ese era el reto y me parecía divertido intentarlo y si salía bien, bien. Y si era un libro fallido, pues se guarda en el cajón ya por el siguiente. Pero esto que dices es muy interesante porque otra cita tuya que he localizado en otra entrevista habla un poco de la asunción de riesgos por parte del escritor, que es algo que yo creo que se puede trasladar prácticamente a cualquier ámbito de la vida. Dices que si queremos que los escritores arriesguen, deberíamos permitirles y permitirnos fallar. El error es profundamente pedagógico. La obsesión por los resultados seguros nos condena a las fórmulas repetidas. Eh, ¿Y tú crees que el mundillo literario, mm, tanto lectores como editores, están preparados para tener esa condescendencia con el error? O sea, es decir, tú ahora mismo has partido la pana con este libro, pero cuando saques el siguiente, si por lo que sea patinaras, ¿crees que la gente iba a ser, bueno, pues no pasa nada, pues ha tenido una tarde mala la mujer y ya sacará otro mejor, o no, porque yo la impresión que tengo, también soy docente, aparte de librero, es que la gente vive muy preocupada por no fallar y por no equivocarse, porque piensa que el fallo y el error te condena. A ver, yo creo que también, o sea, efectivamente, el error te condena, pero también te puedes condenar por ese, ¿no? Porque al final escribas un libro tan de no correr ningún riesgo que al final sea aburrido y Ujú. plano y no le diga nada al lector, ¿no? O Una sea que fórmula matemática. Hay libros que claro, son meras fórmulas matemáticas, que dices que esto está hecho, pensado y es profeso para que el lector pase una página detrás de otra eh, sin solución de continuidad. O sea, es decir, es que no. Entonces, eso al final, ¿qué magia tiene? ¿Qué misterio tiene? Es claro, claro. 2 más 2 4. De hecho, normalmente los bestsellers suelen ser libros que hacen algo inesperado, ¿no? Que no había fórmulas, ni cóctel, ni nada de nada, y luego la mayoría de los tropiezos en la industria editorial es porque quieren sacar calcos de libros que Claro. han sido un éxito y son cálculos fríos y no, allí nadie está poniendo su entusiasmo y eso se nota, ¿no? Entonces, quiero decir, se puede fracasar por ser demasiado experimental y se puede fracasar por ser demasiado prudente. O sea, los dos pueden ser errores y pueden tener sus consecuencias, ¿no? Pero yo creo que en este oficio, parte de este oficio es jugársela. Y estoy diciéndolo Ujú. también el oficio de los editores y el oficio de los libreros, que luego llegáis ahí, recomendáis un libro y os la jugáis con esa recomendación, porque puede llegar el comprador 2 meses después y decirte, era una mierda ese libro que me vendiste, Como ¿no? Y a perder veces la pasa, confianza. a veces Y pasa. claro, y perder la confianza en ti, eso quiero decir. O sea,
arriesgarnos va en el oficio. Tenemos que, yo creo que lo tenemos que asumir como parte del trabajo. Hombre, lo ideal sería que si no te sale un libro no lo publiques, ¿no? O sea, si es un libro fallido, no lo publicas, lo guardas y ya está. Sí, pero también, Irene, ¿quién decide que es un libro fallido? Porque Bueno, a yo lo creo que a veces, o sea, esa sensación a veces la tienes tú mismo con un libro. Otra cosa es que a ti te parezca que es un libro muy bueno y te puedas equivocar, pero lo que yo digo que no deberíamos hacer es obsesionarnos por publicar libros de los que no estamos ajá, convencidos, que no nos gustan o que hemos tenido que terminar demasiado rápido y no les hemos dado todo el tiempo que necesitaban para llegar a ser el mejor libro posible, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues yo creo que eso no hay que hacerlo o hay que intentar evitarlo, pero bueno, incluso oye, si te equivocas, yo creo que mejor equivocarte un poco por estar intentando, probando, que eso es el ujú, ensayo, ¿no? El ensayo, ensayar, ¿qué es? Ensayar es probar, es intentar, es equivocarte, es tropezar, es decir, esto la próxima vez lo tengo que hacer de otra manera, ¿no? Eso ujú. es ensayar y en ese sentido toda la literatura es ensayo, porque quien no está ensayando algo, ¿no? Así que bueno, lo del error, pues sí, yo creo que es o sea, el fallo, pues está ahí, te equivocas y cuando publicas artículos de prensa, pues unos días estás más inspirado que otros y aciertas mejor y tienes que asumir bueno, que al final, incluso cuando llega uno de esos días en que rompes 6 páginas, que es el trabajo de los 15 días anteriores y lo borras todo y dices, se acabó, pues incluso esos días te han servido de algo. O sea, Ujú, tienes que pagar en días en los que nada funciona, en los que estás como bloqueado, en los que las cosas no te salen, para que luego lleguen los días de inspiración. No, no puedes estar siempre inspirado. Entonces, cada uno de los errores pueden ayudarte a hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces, yo intento no estar muy agobiada por eso e intentar hacer lo que siempre he hecho, que es bueno, pues probar algo, intentar algo distinto en cada libro. Yo me he movido en muchos géneros y ujú. rara vez hago lo mismo después del libro anterior, aunque creo que también tienen un fuerte sello personal, o sea, quiero decir que Sí. son libros míos, pero me muevo entre distintos géneros, modulo el lenguaje, hago distintos experimentos y esa parte me gusta y me interesa. Entonces, bueno, em, luego esto es difícil de hacer en la práctica porque es muy complicado ser el juez del libro al mismo tiempo que quien lo escribe, Claro. ¿no? Y tienes que confiar en otras personas y en los editores y en los amigos y en las personas que tienes alrededor. Pero si en último término, pues haces un mal libro o un director hace una mala película o no tan buena como esperábamos, pues yo creo que también como espectadores, como lectores, tenemos que comprender que eso forma parte del proceso, ¿no? Y ya Pues está. es una posibilidad que las cosas no salgan bien. Pues yo te digo, yo en mi faceta como docente también les insisto mucho a los alumnos, no tengan miedo a equivocaros, o sea, de si, hombre, intentad que si Es que nos cometéis un vamos a error, equivocar todos, ¿eh? que nos vamos a equivocar todos. Exactamente, sí, Claro, pero lo que hay que hacer es buscar esa parte pedagógica, ¿no? Que tiene el error, es decir, que nos va a ayudar a crecer y a ser mejores personas, mejores profesionales, mejores todo. No hay que tenerle ese miedo, pero usted decía que yo creo que vivimos en un, no sé, bueno, en general, no iba a decir en un mundillo, ¿no? Es en general la sociedad en la que vivimos no es tan tolerante con el fallo o con el riesgo como podemos, como a lo mejor sería deseable, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? hay una frase de los antiguos que a mí me gusta mucho que decían precisamente eso, era, creo recordar algo así como si tu error de hoy es tu maestro de mañana, ¿no? Ujú, Y eso, o sea, tu equivocación de un día te enseña para el resto de los días y al final yo creo que la gente que más aprende es la que ha cometido más errores, ¿no? O ujú. sea, quien ha cometido todos los errores ese es el que más sabe. A esto lo llamamos experiencia. Experiencia es el nombre bonito, la etiqueta fardona de todo nuestro historial de errores. Ujú, así debería ser. Vamos a ir acabando ya. Ya tu libro ya ha saltado las fronteras de España, está ya editándose y vendiéndose en Latinoamérica, está ya vendiéndose también en otros países de la Unión Europea. Ya estamos, ha llegado ya el momento de las traducciones. Y aquí yo hay dos cosas que te quería preguntar. Por una parte,
¿Tú tienes algún tipo de control sobre las traducciones que se van a hacer de tu libro? ¿O una vez que los derechos se han vendido a Francia, Inglaterra o a donde sea, ya no hay manera de controlar aquello? Y luego una cosa que me preocupa todavía mucho más, pensando en el lector que no es español. ¿Tú crees que será posible repetir en alemán, en inglés o en francés la cadencia de la escritura, ¿no? Esas frases susurradas al oído del lector que en castellano han funcionado perfectamente, pero ¿van a funcionar en otros idiomas? Bueno, a ver, yo tengo mucha confianza en, o sea, creo que hay que darles confianza a los traductores, ¿no? Y en ese sentido, para mí un traductor es un coautor, o sea, es alguien que toma en sus manos ese libro y le va a dar una forma lingüística y va a poner allí su talento. Entonces, yo ahora estoy en conversación con varios de mis traductores que me han mandado dudas y hablamos y me comentan cosas y a veces incluso me mandan alguna muestra, oye, ¿tú cómo crees que suena esto? Claro, las lenguas que yo puedo entender, porque hay otras que evidentemente no puedo hacer nada, pero en italiano, en portugués, en francés. Y bueno, pues la verdad es que hablamos y es muy interesante ver, ¿no? Como los problemas que ellos se encuentran y los desafíos a los que se enfrentan. Pero ya te digo, o sea, yo soy muy respetuosa. Creo que allí hay otro escritor actuando, trabajando con un material y le va a dar un sello personal. Ujú. Y esto no es malo, o sea, es un trabajo colaborativo, somos coautores y además yo siempre insisto en que el nombre de los traductores, editores del mundo, por favor, debería estar en la cubierta de los libros, porque son muy importantes y porque Ujú. esa es una labor artística, es un proceso creativo también y creo que hay que reconocerlo. Entonces, bueno, los traductores intentan ser fieles, pero encuentran cada uno sus propios mecanismos para ser fieles y deciden de qué manera en su lengua pueden reproducir mejor los efectos que yo he creado en la mía. Entonces, bueno, pues estoy un poco intrigada, con muchas ganas de leerlo. Hasta ahora se han publicado, o sea, realmente están en el mercado la traducción catalana y la portuguesa. Y bueno, pues ha sido muy interesante ese trabajo y me ha encantado. O sea, yo sí que estoy en contacto, pero no en contacto en el sentido de Ujú. supervisar o Ya. dirigir, nada de eso, sino en No en una plan Humberto conversación. Eco. Eso, sí, yo una conversación tranquila y en general dando muchísima confianza a las otras personas, porque si las editoriales los han escogido, pues son profesionales y merecen tener también su libertad y, como decíamos antes, pues sus errores y sus aciertos. Y eso ahí está, es muy importante. Y El infinito en un junco además también es un canto a la traducción, ¿no? Lo Este es. fenómeno que a nosotros nos parece hoy tan normal y corriente, pero a alguien se le tuvo que ocurrir que esto se podía hacer, o sea, que de una obra en otro idioma se podía hacer una traducción en el propio. No es algo tan evidente, ¿no? Ahora lo hacemos, pero podría no haber sucedido y podríamos estar aquí encerrados en el perímetro de nuestra lengua materna o nuestras lenguas, ¿no? Ujú. Y no poder salir de ahí. Entonces, cuando hablo de la Biblioteca de Alejandría, en El infinito en un junco, cuento eso, ¿no? Como pusieron en marcha un programa de traducción para tener en su biblioteca los libros de las civilizaciones de los alrededores y quisieron los libros egipcios, quisieron los libros indios, quisieron los libros babilonios y eso a mí me parece maravilloso. Ya a partir de ese momento, ya lo de la traducción lo hemos dado por hecho y lo hemos practicado Ujú. y ha estado aquí y ha formado parte de nuestras vidas, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho? ¿Se nos hubiera ocurrido o habríamos vivido en un mundo mucho más estrecho? Pues eso daría para una distopía de estas que ahora están tan de moda, ¿no? ¿En qué mundo viviríamos si no hubieran traducciones? Si solo conociéramos cada uno lo que se hubiera escrito en su país. Es un argumento interesante, en fin. Una última pregunta, Irene. Después del éxito indiscutible que has tenido con este libro, ¿cómo encaras el futuro? Quiero decir, ¿tienes miedo porque vivimos en un mundo en el que te van a exigir que hagas algo, no que hagas algo, una fórmula igual
de brillante que el Instituto en Junco, pero te van a exigir o todo el mundo va a esperar de ti otro libro brillante, otro libro exitoso, otro libro que enganche. Es decir, yo creo que ahora vas a tener una presión encima, una exigencia por parte de tus editores, de tus lectores, de tus libreros, que hace un año no tenías o hace año y medio. ¿Cómo te sientes ahora? O sea, es decir, no sé si ya tienes proyectos en mente o los tienes apartados porque bastante tienes con esta vorágine de entrevistas. ¿Tienes miedo de no poder volver a repetir esta fórmula mágica? A ver, no quisiera repetirla, o sea, querría que los libros fueran otros, ¿no? Y fueran distintos y tengan su identidad. Que a lo mejor no gusten tanto, no sea tan unánime la acogida, pues eso es algo que doy por hecho, o sea, casi es imposible repetir algo así. Pero, pero bueno, cuando presión hay, es evidente, ¿eh? Y muchas veces me lo preguntan en las entrevistas y tal, pero yo digo, vale, sí, esta presión existe sin duda, pero era mucho peor la presión de antes, la presión de estar teniendo, ¿no? Dedicándote a un trabajo, a publicar, a escribir un libro que ni siquiera sabías si iba a salir a la luz, quién lo iba a publicar, si eran horas y tiempo perdido porque ¿no? Como que se disolvería en este aluz de libros que se publican cada semana, cada mes y que nadie ni siquiera llegaría a enterarse de que están ahí. Y esta forma de vida, ¿no? Siempre con dificultades para encontrar pues una conferencia aquí, una charla, un ciclo, ir llegando a fin de mes con esfuerzos, ¿no? Y la familia siempre diciendo, pues a ver cuando te buscas un trabajo de verdad, porque con esto no se llega a nada y tal, y todo el mundo cuestionándote, eso también era una presión, ¿eh? Sí, Y yo tengo la sensación de que era una presión peor, porque o sea, no tenías en el fondo ninguna garantía de que las cosas fueran a ir a mejor o que realmente alguna vez se convirtiera la escritura en una forma de vida y ni siquiera la garantía de que yo sirviera para esto, porque como bueno, yo tenía mi entusiasmo, mis ganas de escribir, pero eso qué significaba, ¿no? A lo mejor pues te gusta muchísimo una cosa, pero no estás dotado. Entonces, quiero decir, había allí también muchas dudas, muchas formas de presión, de angustia, la posibilidad siempre de tirar la toalla y decir, bueno, pues venga, es verdad, voy a buscar otro trabajo porque con esto no se va a ninguna parte. Y cuánta gente creativa he conocido yo, compañeros de universidad, que tenían mucha ilusión por seguramente. trabajos creativos y al final pues han acabado buscando otro trabajo y ese trabajo les ha absorbido, luego los hijos, la familia, y lo han dejado atrás, ¿no? Y bueno, pues no han podido explorar esa inquietud creativa y siempre les queda ahí un poco como esa sensación de, ¿no? de oportunidad perdida en fin, ¿Qué quiero hubiera decir que pasado? Sí. claro, y la sensación de haber fallado de alguna manera a esa necesidad que tienes dentro y que te pide que tienes que escribir o que tienes que pintar o que tienes que diseñar o lo que sea, o hacer teatro o ser actor o lo que cada uno en su interior, ¿no? Piensa que es el oficio al que le gustaría dedicarse y lo que más le gustaría hacer en el mundo, pues o sea, todas esas presiones estaban allí antes y eran muy duras y yo no me olvido de todo eso porque lo tengo muy fresco y de hecho cuando nació mi hijo que tuvo graves problemas de salud y estuvo mucho tiempo ingresado, yo estuve a punto de tirar la toalla y decir, bueno, está claro que en esta situación, con los cuidados, con el niño, pues es dificilísimo seguir así, ¿no? Cogiendo el coche, yéndome a una biblioteca, a un instituto, Ujú. a un acto, a dar una conferencia, a moverme por todas partes, a ir siempre ahí como intentando, pues eso, montar mi show literario en pueblos, en festivales, en ferias del libro. Y además veía, ¿no? que otras madres que tenían niños con salud delicada y con problemas, pues me las iba encontrando en los hospitales, en los centros de día
y me decían, pues hemos tenido que dejar el trabajo para cuidar al niño. Y yo Ujú. pensaba, pues es posible que sea esto lo que me pase a mí. Y lo vi tan cerca, tan cerca, la sensación de, bueno, esto se me acaba, era un sueño demasiado grande, no ha podido ser, hay que renunciar, ¿no? La vida a veces te pone zancadillas de este tipo, que yo me acuerdo de esa angustia y digo, bueno, cualquier angustia que pueda tener por la sensación de presión y expectativas, no creo que llegue a ser tan dura como aquella. Bendita esta nueva presión, ¿no? Sí, ahora supone muchos privilegios y oportunidades y eso hay que verlo así, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, indudablemente ahora estoy escribiendo casi cada semana artículos, dando también charlas, ferias. Hasta cierto punto cada cosa que haces te pones a prueba, te expones y sabes que la gente que acude a verte tiene expectativas y ganas y que le puedes defraudar. O sea, eso siempre está ahí, pero Ujú. bueno, tampoco hay que darle especial, o sea, tanta importancia, ni tomarse a uno mismo tan en serio. Yo creo que la mejor herramienta para esto es el sentido del humor. Si te puedes reír un poco de ti mismo, todas estas cosas no pesan tanto. Pues nada, chicos, el tiempo es finito, el mío lo es, sobre todo el de Irene, que yo le había prometido hablar, primero la dije media hora, luego la dije 40-45 minutos y ya prefiero no mirar el reloj porque creo que nos hemos vuelto a ir de madre. Eh, Creo que nos ha dicho un montón de ideas maravillosas, no solamente para acercarnos a los libros con el cariño y el respeto que se merecen, sino para encarar estos días que vivimos, que son un poco pues tristes y desanimados, ¿no? Con otro talante, ¿no? Esta frase final que nos ha dicho de tomarnos las cosas con sentido del humor, de reírnos de nosotros mismos, yo creo que es algo que funciona. Yo de luego también lo intento, no siempre lo conseguiré, desde luego, pero intento que la primera broma sea la que hago a mi costa y luego pues ya que salga el sol por Antequera, ¿no? Irene, yo quiero volver a agradecerte el tiempo que me has dedicado, la paciencia que has tenido conmigo. Espero que hayas disfrutado de esta charla y nada, desearte para el futuro todo lo mejor, ¿no? Que sigas triunfando porque yo creo que te lo tienes más que merecido y poco más. Nos vemos en las librerías, como se suele decir en estos casos, ¿no? Entre la relación entre librero y escritor. Claro que sí, hoy ha sido un placer y es que soy muy charlatana y me encanta hablar sobre libros, sobre cosas, sobre experiencias y como ahora se echan tanto de menos las librerías, los viajes, ¿no? El encuentro con los lectores fuera de la ciudad, pues en fin, esto ha sido un gustazo, un disfrute, así que muchísimas gracias y eso, como has dicho, nos encontramos en las librerías, vamos a comprar los libros a las librerías, que es donde se disfruta de verdad y donde puedes ¿no? Pegar la hebra y tener una conversación con el librero, así como esta que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que le da la Efectivamente, sal a la vida. Así que eso eso, es. todos los que nos estáis viendo, apoyar a los libreros, que eso también es una forma de placer. Pues muchas gracias, Irene, y muchas gracias a vosotros, amigos hojablanqueros, que sé que estáis ahí, aunque no deis señales de vida. Pronto volveremos con más entrevistas pandémicas. Mientras tanto, ya sabéis, cuidaros porque el bicho sigue al acecho. Hasta luego.